Buenos días, tardes o noches a todos nuestros queridos escuchas. Me presento, soy Joaquín García y ahora se van a presentar mis compañeros que están aquí conmigo el programa de hoy. Buenas, yo soy Eduardo Mair. Este es mi primer programa, así que me presento oficialmente. Buenas, yo soy Ismael Salas. Espero que puedan disfrutar de esta aventura auditiva con nosotros. Buenas, yo soy Nahuel. Ya estuve en el programa pasado, así que ya me conocen. Y el día de hoy, el tema fue traído a nosotros por Ismael. Así que Ismael, ¿nos harías el favor de presentar el tema? Con mucho gusto, Joaco. El tema que nos reúne a todos aquí hoy son las fobias. Para poder hablar correctamente de este tema, hay que primero definir y explicar qué son las fobias. Por suerte, el médico editor en jefe Howard Lewin nos subió a su blog de Harvard Medical School una correcta y precisa definición de lo que podrían ser las fobias desde su perspectiva médica. Para empezar, las fobias son miedos persistentes, irracionales y excesivos hacia estímulos fóbicos, como pueden ser personas, actividades, animales o circunstancias. No hay forma de prevenirlas, pero sí se pueden tratar, ya sea con tratamiento cognitivo-conductual o con medicación. Hay tres tipos de fobias principales, ya que son trastornos de ansiedad, y esos son agorafobia, fobia social y las fobias específicas, que son las que todo el mundo conoce. Joaco, Sí, decime. ¿conoces el concepto de las fobias comunes, fobias simples? Ya que todo el mundo siempre habla de una fobia en específico, ¿verdad? Creo que lo que estás hablando vos es de la fobia social o la fobia al salir y expresarse o presentarse frente a un gran grupo de personas. Por ejemplo, la fobia que le dan las personas cuando están paradas frente a un escenario, supongo. Esa en realidad es un tipo de fobia específica que es la glosofobia, miedo a hablar en público. Muy similar al otro tipo de fobia que engloba además es la agorafobia, que es la fobia a estar presente en multitudes o en situaciones de espacios públicos que puedan avergonzar a la persona que padece estas fobias. Distinto, por ejemplo, a la fobia social, donde el miedo es irracional y persistente en los casos donde uno se relaciona con otras personas en cualquier tipo de entorno social. Entonces la diferencia es básicamente, O sea, básicamente la diferencia es que la agorafobia es una fobia que es una situación muy difícil de escapar. Una, una fobia que no es específica, sino es más bien como es una situación de pánico que podría suceder en distintos momentos, situaciones o escenarios. O sea, es una situación, como por decir así, no muy justa. O sea, por ejemplo, vos si tenés miedo a los perros, no vas a ir a un lugar donde sabes que hay perros. Pero si, por ejemplo, si tenés miedo a hablar con gente o con mujeres, o sea, si vos tenés que hablar con una mujer, lo vas a tener que hacer. Y por eso la agorafobia es como una situación muy excepcional, por decir así, cosas, porque vos, por una situación traumática, una experiencia que tuviste con alguien o con algo, ganas esa trauma o a lo mejor es una trauma adquirida, pero son fobias que son, por decir así, constantes. ¿y vos crees que las fobias se pueden generar de la nada o que vienen de nacimiento o por qué se generan las fobias? Yo creo que las fobias específicas, tipo miedo a cosas, a situaciones en concreto, animales, alturas, etcétera, esas sí son adquiridas. Porque vos no, por ejemplo, quizás te subiste a tu primer edificio cuando tenías 10 años y no fue una situación traumática, por decir así. Pero tenés ese miedo adquirido, tenés ese miedo que vas a decir, ¿por qué tengo tanto miedo? Porque es una fobia específica y yo creo que eso sí, o sea, obviamente hay situaciones en que puedes llegar a adquirirlas por algún trauma, pero yo creo que son más comunes las específicas, o sea, estas, a ser, a ser que nace, ya naces con ese miedo. Sí, las fobias, ya que son un trastorno de ansiedad y como cualquier comportamiento con respecto al estrés o a la ansiedad, también viene como un mecanismo de defensa por parte del evolucionismo, ya que ante diferentes estímulos que pudieron resultar peligrosos hace miles de años,
El humano tiende genéticamente a reaccionar a eso de un modo instintivo. Pero las fobias suelen generarse en la infancia y duran muy poco, es una duración bastante breve. La diferencia radica cuando se llega a la adultez y se desarrollan nuevas fobias que generalmente persisten de manera crónica y no pueden ser desalojadas del propio organismo hasta que se realizan tratamientos o se consume medicación. Pero si persisten a largo plazo, se vuelven crónicas. ¿Y cuál es el caso de las fobias que, por ejemplo, vos, supongamos que desde chico empezás a sentir ese miedo irracional y después al crecer lo seguís manteniendo? ¿Eso cómo se lo define? Si seguís manteniendo una fobia desde la infancia hasta la adultez, significa que es una fobia crónica. O sea, el tipo de fobia que es a largo plazo, sí. Exactamente. Exactamente, Joaco. Por ejemplo, alguien que tiene ornitofobia puede ser que durante su infancia sienta cierta aversión o temor a, por ejemplo, distintos tipos de aves, desde gallinas, palomas, muchas veces nacidas de situaciones en las que, por ejemplo, viaja a un lugar como ponele Córdoba, y que está lleno de palomas, siente que se le acercan mucho las aves, o va a una granja, a un ambiente de campo, está rodeado de gallinas, de gansos, es algo que podría llegar a desarrollarse, ornitofobia. Sin embargo, si persiste durante la adultez, ahí está relacionado, por ejemplo, con lo que decía Edu, de situaciones traumáticas o de un miedo que no pudo ser erradicado en la infancia y pervivió hasta la adultez del individuo. ¿Y qué hay en caso de que, por ejemplo, no sea una fobia como tal o no lo pueda definir como fobia? Por ejemplo, la talasofobia, que es algo que a mí me pasa y a Edu también. La talasofobia es en sí el miedo irracional sería al mar o al océano, pero ¿qué pasa si yo personalmente no es que les tenga un miedo irracional, sino que es algo que s- tengo miedo a estar ahí por conocimiento de lo que hasta donde sé hay, o por ejemplo sé que hay lugares que son muy profundos o se salen de los límites y es probable que si algún día me pierda ahí no pueda salir nunca? O sea, eso es algo que me causa un temor y no sé definirlo como algo irracional. Claro, bueno, en la periferia conceptual de lo que sería una fobia se encuentran sencillamente los miedos, el rechazo o la aversión a aquellos estímulos. Como decís vos, por ejemplo, a mí no me gustan las aves, pero no es que las veo y me pongo ansioso, me cuesta respirar o tengo otros síntomas de fobia. Simplemente no me gustan y prefiero mantenerme lejos. Esos sencillamente son miedos, ya que un gran porcentaje de la población humana presenta síntomas de fobias, sin embargo, no todos tienen fobias. Y en los adultos, el 80% de los que tienen fobias son fobias crónicas, es decir, que realmente son fobias porque persisten. Edu, por ejemplo, vos, ¿qué sentís cuando ves el océano, el mar o las profundidades? Claro, o sea, yo lo que tengo es raro, porque a mí me gusta el mar. Tipo, yo creo que uno de mis sueños sería ir a un barco de marinero. Nada que ver, pero, o sea, a mí me atrae el mar, me atraen los animales del mar, pero cuando veo una imagen, un video así de la profundidad, de lo oscuro, y aunque no haya nada, yo siento que estoy en peligro, como que tengo esa sensación de que algo anda mal, algo me va a pasar si estoy tan profundo y no salgo a la superficie. ¿Te Pero, pones ansioso? claro, es una ansiedad, es un... Quería salir ahora, porque yo he visto muchos videos así, y tipo en la profundidad de la nada, que sé yo, sale un tiburón, una ballena, y me da miedo. Pero si, tipo, estoy viendo un documental de ballenas y ya estoy viendo hace rato las ballenas y sé que va a haber ballenas, va a haber animales abajo del agua, realmente no me molesta, no me causa miedo verlo. Pero si yo estoy viendo un video del mar y me sale un bicho de la nada, un animal cualquiera, me asusto, me da miedo. No, sí, sí, por supuesto, lo entiendo. Le suele pasar a muchas personas con fobias parecidas a esas, de fobias específicas, como, no sé, la nictofobia o aclofobia, que serían los miedos irracionales hacia la noche o hacia la oscuridad. Pero también le pasa a las personas claustrofóbicas cuando ven esos lugares, no necesariamente tienen que estar ahí, sino simplemente ven imágenes y ya empiezan
a sentir esa ansiedad, esa sensación de peligro, como describís vos. Creo que es más Claro, común en aquellos que experimentan una fobia verdaderamente, o que está en pos de desarrollarse una fobia. claro, yo estaba leyendo y decía que, eso estaba viendo y tuve la duda de que si las fobias tenían algo que ver con el autismo. Y me dijo que, o sea, en términos realmente no tiene nada que ver el autismo y las fobias, pero sí se relaciona de alguna forma. Por ejemplo, que la gente con autismo tienden a generar y experimentar ansiedad y en esas ocasiones se pueden llegar a generar fobias. Ah, Por sí, tiene ejemplo, sentido. Es una correlación lógica, ya que al generar más ansiedad pueden llegar a desarrollar trastornos de ansiedad, y entre ellos están las fobias. por eso es tan común ver en las películas que la gente autista tiene fobia a los ruidos o a los grupos grandes de personas o a estímulos fuertes, porque normalmente la gente con autismo suelen tener los sentidos más alterados que la gente sin autismo. Sí, sí, Y en el trastorno de espectro autista. claro, se sugiere que la gente con autismo tiene más predisposición a generar más fobias. Igual, yo creo que las fobias pueden llegar a ser Pueden traspasadas de desarrollarse generación. a partir de traumas, eso es verdad. Por ejemplo, aquellos que vuelven con trastorno de estrés postraumático de una guerra también pueden desarrollar fobia a ciertos estímulos que le recuerdan ese lugar. Pero en ese caso no es una fobia, es un trastorno, como propiamente lo dice el nombre. Sí, solo que las fobias son trastornos de ansiedad. Entonces, se pueden desarrollar de manera binaria, tanto, por ejemplo, tener la fobia o el trastorno de estrés postraumático. No es más, me corrijo, se pueden desarrollar las dos juntas. O sea, sí se pueden desarrollar las dos juntas, pero no necesariamente tiene que ser una derivada de otra. Es decir, a lo que yo quiero llegar es que en sí el trastorno de estrés postraumático no es una fobia como tal, es propiamente. No lo es. Pero me refiero a que ambas podrían nacer de la misma situación traumante como la guerra, la presencia de alguien en aquellas batallas. No, vos querés decirnos algo, ¿qué opinas sobre el tema? Eh, la verdad que no sabría qué opinar. ¿Nunca sentiste o sospechaste que podías tener alguna fobia? A ver, puede ser que tenga fobia, claustrofobia, pero es curioso Ah, porque es más que nada. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo explicarlo? Porque a mí, sí, pues, en lo para empezar. personal, no me disgustan los espacios pequeños, Ok. pero veo, por ejemplo, los videos estos de gente que se pone a andar por cuevas así súper estrechas, y ahí sí siento claustrofobia. Siento, solo de ver el video, ansioso. Yo creo que en situaciones extremas cualquiera tendría miedo. Tipo, vos estás solo en el mar y estás ahí perdido, obviamente tendrías miedo. Y si estás perdido en una cueva o atrapado, también es normal tener miedo. Yo creo que cosas como estar en un ascensor o en cuartos pequeños y tener miedo, eso ya es una fobia. Porque en casos extremos, dije extremos como 20 veces, perdón, en estas situaciones así, eh, son extraordinarias. Son situaciones que muy pocos, o sea, es muy difícil llegar a ese punto. En cambio, si vos estás en una pieza chiquita y vos te sentís ahogado o presionado y no puedes respirar, eso ya yo lo tomaría como una fobia real. O sea, Sí, quizás, Claro, porque lo otro es más bien en situaciones de que podrían llevar a a una probable muerte. Justamente, claro, justamente ese era mi punto. Porque claro, yo puedo sí. estar Bueno, tranquilo, ¿no? Es más, yo podría estar ahí adentro del armario grabando esto para que no haya ruido. no, bueno. Si La meto la verdad, compu no hay que salir. exacto. No tiene sentido lo que dicen. Y es Habitable. lógico. En las situaciones de peligro, de un peligro exuberante, como dicen, la liberación de norepinefrina y cortisol por la situación estresante es algo literalmente de la emoción. Es algo biológico que nos ayuda a poder permanecer a salvo. En cambio, la fobia se distingue de esos simples miedos por
lo supuestamente o presuntamente irracional, ya que no sé cómo alguien va a tener miedo a que yo diga una palabra que se lea igual que es la aibofobia, como Neuquén, y alguien empieza a sentirse mal y estresarse. Y ahora, perdón, no por haberte interrumpido antes, ¿no? ¿Qué nos estabas diciendo sobre lo del armario? Que Ya tiene se me fobia a los olvidó. armarios. No, que Ah, podría tranquilamente habitar dentro de un armario, que pero sí, que podría estar tranquilamente en un espacio reducido y no sentir nada, tipo, estar tranquilo. Pero por ejemplo, lo de las cuevas, físicamente yo no podría, aunque sea, no porque sea una situación extrema, digamos, sino porque la mera sensación de estar ahí, tener el miedo de, y si me atoro? ¿Y si no puedo dar vuelta? Y si hace que yo siento que en esa situación me empezaría a hiperventilar, así tenga toda la seguridad, todo probado de que no me puedo atorar ni nada, yo empezaría. Pero ¿y si pasa? Como la gente que viaja en avión y tiene el miedo de que, ¿y si se cae el avión? ¿Y si nos estrellamos? Ah, aerofobia. Cuando los accidentes en avión son extremadamente raros. El Creo avión haber es el leído que era medio de más probable transporte que más te mate seguro. un tiburón que morir en un accidente aéreo. Sí, el avión es el medio de transporte más seguro, supuestamente. Claro, eso es lo Pero de los... siempre está el miedo, ya que es muy... Lo que tiene es que si literalmente llega a haber una falla, el choque, la posibilidad de morir ahí es, bueno, ¿cómo decirlo? O sea, es lo mismo, o sea, tipo, con el miedo a viajar en avión, tenés ese miedo de que puede llegar a ocurrir un accidente. O si hay una tormenta y está lloviendo y hay rayos, tenés el miedo de que te caiga un rayo y te mate. O si no, también a animales o insectos. O sea, realmente los insectos no te pueden llegar a hacer mucho daño, a no ser que sean muy venenosos, pero En, tampoco son como una gran amenaza, o sea, en dimensiones. Eso sí son fobias específicas, se llaman, que son miedos, no son irracionales, pero son como extremos. O sea, son situaciones que son muy complejas que pueden llegarte a pasar, como el miedo a los payasos. O sea, un payaso es un tipo que está trabajando. O sea, no es bueno, nada. sí, eso es, por ejemplo, yo comparto eso como lo decía ¿no? con lo de la claustrofobia, que actualmente no es claustrofobia, sino ese miedo a llegar, poder quedar atrapado o atorado en un lugar así. A mí me pasa algo así, pero con los payasos. No tengo clonfobia, pero siento una aversión hacia ellos. Es como, no sé, realmente no me agrada. Claro. Este, Encima, lo malo de las fobias es que son como limitantes en cierto sentido. Porque, por ejemplo, si vos llegas a tener, eh, qué sé yo, no me acuerdo cómo era la acrofobia. O sea, trabajas en una obra o trabajas instalando cables o cámaras como trabaja Nau, y vos te tenés que subir a lugares altos y en vez de estar concentrado en el trabajo, estás más concentrado en si te vas a caer o si estás 100% seguro, o estás más atento a lo que te vaya a pasar y no te podés desenvolver al 100%. Eso pasa igual con cualquier... estoy bastante seguro de que vos si sentís cierto miedo o fobia hacia un ámbito en particular vas a intentar evitar ese ámbito lo máximo posible. O sea, Claro, o sea, obviamente, pero también eso sería contraproducente, porque si te das una oferta de trabajo y vos no tenés trabajo y el único trabajo que puedes llegar a conseguir es haciendo tal actividad y por tu fobia vos no podés hacer eso, eso eh, ya es una perjudicial. molestia, sí, claro, te perjudica el desempeño. Y yo creo que a ciertas personas les puede arruinar la vida, básicamente, porque imagínate personas que tienen la fobia social esta, que no pueden salir afuera, literalmente se les complica mucho sobrevivir, o sea, porque si vos no salís afuera no puedes hacer nada, no puedes trabajar, no puedes salir a comprar, no puedes, obviamente, hay cosas que
te facilitan hacer cosas, pero tampoco es la idea no hacer tu vida por una fobia. O sea, siempre la Sí, idea es tratar de solucionar el problema. bueno, sí, como decís vos, es muy importante tratar de saber identificar estas fobias o al menos sospechar de una para poder ir con un especialista y poder aclararnos, si no, nuestra vida va a seguir siendo afectada por esas fobias. Por ejemplo, en el mundo, aproximadamente un 10% de las personas tienen fobias y hay más de 470 fobias registradas. Básicamente, exagerando un poco, hay una fobia para todo. Y de eso es de lo que vamos a hablar en el próximo tiempo que vamos a tener, porque debido a varios comentarios que nos estuvieron haciendo los que nos están escuchando, ya sea amigos o familias, entre sus hermosas críticas constructivas, nos indicaron que quizás sería mejor otorgar un tiempo medio para que ustedes puedan darse un descanso, procesar un poco lo que lo que escucharon hasta ahora, y después de la pausa vamos a volver con un tema en específico que de este programa va a ser fobias específicas, que ya vamos a hablar de acá a un ratito. Nos vemos, chicos. Pero Nos vemos. Nos vemos.